Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a iniciar entonces con la actividad académica. Nos corresponde entonces el estado del arte y vamos a hablar de falla cardíaca derecha en urgencias. Yo soy Giovanni Muñoz, soy residente de tercer año del programa de medicina de urgencias de la Universidad de Caldas y vamos a empezar entonces con una breve introducción. Y primero que todo, pues vamos a hablar de la definición de la falla cardíaca derecha. Cabe anotar que dentro de la búsqueda bibliográfica que se hizo, pues no encontraron una definición clara hasta la fecha y hay muchas diferencias entre cada uno de los consensos. Sin embargo, se acepta pues que es un síndrome clínico que se asocia pues a disfunción del ventrículo derecho, de la válvula tricúspide y de la aurícula derecha, y esto va a generar una incapacidad para realizar una perfusión adecuada a todo el sistema pulmonar, y que además se va a caracterizar por tener unas presiones venosas normales. Y eso es bastante importante porque ahora que revisemos la fisiología de todo el ventrículo o del corazón derecho, vamos a encontrar pues que es una cavidad que tiene una alta capacitancia, pero que no tolera bien las presiones, el aumento de las presiones. A pesar de que no se tiene pues como una definición clara, se sabe y se acepta que es una enfermedad que complica o agrava el curso de una falla cardíaca y que genera una mayor estancia hospitalaria o una mayor mortalidad en este tipo de pacientes. Además, una de las cosas que más complica el desarrollo o la definición de la falla cardíaca derecha es que el ventrículo derecho puede estar en disfunción a pesar de que no se generen síntomas, y que no toda falla cardíaca derecha va a estar asociada necesariamente a criterios de disfunción del ventrículo derecho. Y es una de las cosas que vamos a ver en este momento, y es esa interdependencia interventricular que existe entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que va a generar entonces una limitación o una relación en ese desarrollo pues, de la enfermedad. ¿Por qué es importante hablar de esto? Entonces, ya sabemos y vimos que es muy difícil tener una definición clara de lo que es una falla cardíaca. Entonces, es difícil también establecer pues prevalencias sobre la falla cardíaca derecha a nivel mundial, pero se han realizado diferentes trabajos, y esto es una revisión sistemática con metaanálisis del año 2012, en donde se reunieron unos estudios que mostraban que el hecho de que se tenga para lo que era en ese momento criterios de disfunción ventricular derecha en pacientes que tenían historia de falla cardíaca genera un factor de riesgo que es estadísticamente significativo para aumentar la mortalidad en este tipo de pacientes. Cabe anotar que justamente por esas diferencias que hay en los consensos, pues esto es un estudio que tiene una alta heterogeneidad. Vemos pues ahí una heterogeneidad del 76%. Sin embargo, pues es lo que tenemos como para tratar de definir ese pronóstico en cuanto a la presencia de disfunción ventricular derecha y mortalidad. Y en la tabla de abajo podemos ver además que existe también una asociación entre la disfunción ventricular derecha y el ingreso a servicios hospitalarios por falla cardíaca descompensada. Entonces, una de las cosas importantes que podemos sacar de este artículo es que primero, uno de los factores, existen muchos factores de riesgo para la disfunción ventricular derecha, pero el factor de riesgo que más se asocia a eso es ya tener una falla cardíaca o una disfunción del ventrículo izquierdo. Y segundo, entonces, que aparentemente, según los estudios hasta esta fecha, existe una asociación entre el aumento de la mortalidad y el ingreso hospitalario en pacientes con disfunción ventricular. Este es otro estudio que el anterior pues nos habla de esa
coexistencia pues entre la falla ventricular derecha y la izquierda, pero ¿qué pasa en pacientes que tienen fracción de eyección preservada? Y es que también se encontró, esto es un estudio realizado en el año 2019 con 271 pacientes que tenían un antecedente de una falla cardíaca con FEBI preservada que se había realizado de manera inequívoca mediante estudios hemodinámicos invasivos o en pacientes que habían tenido alguna hospitalización por un edema agudo de pulmón. Y lo que se hizo fue realizar un seguimiento ecocardiográfico de manera seriada cada 6 meses durante 4 años. En esta gráfica podemos ver que hubo un aumento de la disfunción del ventrículo derecho que se definió para este estudio como el cambio del área fraccional menor al 35%. Y como podemos ver, es más alta en los pacientes que ya tenían, más alta en los pacientes que ya tenían pues un antecedente hospitalario. Además de esto, otra cosa que se encuentra es que aumenta la prevalencia de la regurgitación tricuspidia en un 45%, que es muy alta, y que en un 23% de estos pacientes desarrollaron definitivamente una disfunción ventricular derecha durante el seguimiento con estos dos criterios. Otra cosa importante que se pudo asociar fueron los factores de riesgo. Ya sabíamos pues la importancia de tener un antecedente de falla cardíaca, pero en este estudio encontraron también una clara asociación con la fibrilación auricular, con la obesidad y con la enfermedad renal crónica. Y otra importante que encontraron fueron los pacientes que tenían antecedente de cirugía cardio, porque y ya lo vamos a ver, porque la apertura del pericardio pues genera o condiciona la probabilidad de una disfunción ventricular derecha. Como podemos ver en la tabla de la derecha, estos cambios superan en gran medida los que corresponden o a los cambios que se dieron en el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, no solamente pues, es un condicionante para esas alteraciones anatómicas y de importancia clínica para los pacientes con falla ventricular con fracción de eyección disminuida, sino también para los pacientes que tienen fracción de eyección preservada. Y ¿qué es importante además en nuestro medio? Este es el registro colombiano de falla cardíaca, el RECOLFACA, que fue realizado en 2020. Ya sabemos pues que para Caldas tenemos pues una tasa de 3,2%, y lo importante es justamente que sabemos que la población que tiene una FEBI reducida es aproximadamente, dentro de este grupo es aproximadamente del 75% y preservada del 15%, obviamente con un subregistro muy grande. Toda esta población que nosotros tenemos, entonces, lo tenemos con riesgo en realidad de una disfunción ventricular derecha. Además, otra de las conclusiones de este estudio es que la prevalencia va a aumentar con la edad y esto va a ser un problema mucho más grande en las próximas décadas, que significa el 26% de las hospitalizaciones por todas las causas y que aumenta la mortalidad. Vamos a hablar entonces del mecanismo y vamos a entrar entonces en esta revisión en línea de tiempo. Para el año 1938 y 1943 se empezó a generar entonces un estudio varios estudios para determinar como la importancia o los cambios que se generaban tanto a nivel electrocardiográfico como anatómico cuando había pues un infarto agudo al miocardio. En este estudio del año 1938, que fue realizado pues en modelos caninos, lo que se realizó fue una ligadura selectiva de la arteria coronaria derecha y se determinó cuáles eran los cambios electrocardiográficos que se daban. Y lo que encontraron o lo que relatan pues los autores es que se dieron unos cambios que no eran muy significativos y que aparentemente con el tiempo pues no tenía ninguna importancia clínica. Esto llevó a que en esos próximos años un médico llamado Isaac Starr generara pues otro tipo de experimentos con modelos animales, ya no solamente haciendo ligadura selectiva del vaso, sino haciendo una destrucción del ventrículo derecho para determinar entonces
cómo se defendía el corazón y si se generaba insuficiencia cardíaca en estos modelos animales. Y sacan este comunicado en 1943 con estos estudios diciendo que aparentemente no existe ninguna impacto clínico en tres estándares que ellos estaban siguiendo en ese momento: la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la presión de la arteria pulmonar. Ellos dicen que no existe una diferencia en esos modelos animales en donde se hizo una destrucción del ventrículo derecho, y sugieren que muy probablemente no existe un impacto clínico, y pues el ventrículo derecho está ahí simplemente para apoyar el izquierdo. 10 años después, para 1952, el doctor Abraham Kagan realiza un estudio mucho más grande, también en modelos animales, y en este caso no solamente determinando esas tres variables hemodinámicas, sino que estudiando además de eso la presión de la vena femoral, la presión del aurícula derecha, y como podemos ver, lo que ellos definen es que tampoco existe una diferencia o un impacto en esos cambios hemodinámicos. Y nuevamente se llega a la conclusión de que, a pesar de que se haga una cauterización de todo el ventrículo derecho, no existe un impacto hemodinámico. Ellos dicen y concluyen que el mecanismo de la bomba derecha es un misterio, porque no han podido encontrar pues para qué sirve, y que cuando se daña el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo de manera independiente lo que genera es un equilibrio. Y estos estudios en modelos animales hizo que por mucho tiempo se desaparecieran los esfuerzos o los estudios para determinar para qué servía el ventrículo derecho. Y en muchas revisiones, pues se denomina esa falla cardíaca derecha como la enfermedad olvidada o el ventrículo olvidado por este motivo. Como podemos ver, ya para 1971, con los primeros estudios de Fontán en cuanto a la reparación quirúrgica de las válvulas, cuando él realiza o empieza sus estudios sobre la válvula tricuspidia, es donde se empieza a generar nuevamente un interés para estudiar esa anatomía y esa fisiología y determinar cuál es la función en realidad del ventrículo derecho. Y esto además fue apoyado por otros dos factores, que fueron primero pues la generación de ayudas diagnósticas cada vez más avanzadas para la falla cardíaca, entre ellos la ecocardiografía y la resonancia magnética, de la que vamos a hablar más adelante, y además la presencia de generación farmacológica avanzada para el manejo de la falla cardíaca. Entonces, vemos que más o menos de 1980 a 2018 son apenas 38 años. En realidad, pues este estudio es muy joven, y es donde se han venido las mayorías de las hipótesis sobre el funcionamiento del ventrículo derecho. ¿Qué encontramos y qué hipótesis tenemos gracias a estos estudios en estos últimos años? Primero, pues unos hallazgos claros de la diferencia entre la anatomía del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, siendo más grande el ventrículo derecho entre un 10 al 15%, sin embargo, con una pared pues más delgada, aproximadamente de 3 a 5 milímetros, lo que hace que la masa muscular del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo sea más o menos una quinta parte. Sin embargo, existen unos cambios anatómicos, y como podemos ver aquí en la imagen, pues esas diferencias es la perspectiva del ventrículo derecho en forma de triángulo y en forma de semiluna, que hacen, con esta posición pues hacia el lado retroesternal, que hace pues que los estudios, sobre todo pues ecocardiográficos, sean mucho más difíciles acá. Podemos encontrar entonces tres zonas en las que se divide, que son la entrada, en donde está la válvula tricúspide, el apéndice trabeculado, que es lo que va a generar esa separación entre la entrada y la salida del ventrículo derecho o el infundíbulo hacia la válvula pulmonar. Y miren entonces también cómo encontramos que hay una diferencia
eh, aparentemente no muy significativa en los haces musculares de manera externa, pero de manera interna sí, lo que hace que este movimiento del ventrículo derecho no sea tan enérgico y tan fuerte y que parezca mucho más un peristaltismo que una contracción como tal. El entender eso nos hace ver además que esa disminución de la resistencia vascular del ventrículo derecho o esas bajas presiones hacen que también eh, la perfusión del ventrículo sea diferente a la del ventrículo izquierdo. Y es que nosotros sabemos que el ventrículo izquierdo se perfunde en diástole, pero no pasa igual con el ventrículo derecho y lo que se ha encontrado es que esas bajas presiones sobre la pared del ventrículo hacen que esté perfundido durante todo el ciclo cardíaco, a diferencia del ventrículo izquierdo. Y esto pues va a ser muy importante porque hace entonces que el ventrículo derecho sea menos tolerante al aumento de las presiones y menos tolerante pues a la isquemia. Y esto pues es una de las principales diferencias que se ha encontrado. Y a partir de estas diferencias anatómicas y diferencias fisiológicas se encuentran entonces tres hipótesis sobre cómo se desempeña ese ventrículo derecho. Primero, pues esa dependencia interventricular y es que esos dos ventrículos no están aislados, tal como lo creían en sus primeros estudios el doctor Starr, sino que durante la sístole el ventrículo izquierdo va a contribuir con la fracción de eyección de ese ventrículo derecho cerca de un 20 al 40%, y en la fase de diástole entonces va a servir para mantener la precarga de ese ventrículo izquierdo y el gasto cardíaco. Eso lo supimos mediante los estudios de Fontan y es un fenómeno dependiente del pericardio. Entonces, en pacientes que tienen cirugía cardio, ya pues se va a empezar a perder esa dependencia interventricular. El gradiente transeptal, pues el septo que separa los dos ventrículos y que podemos ver pues aquí en esta figura, podemos ver que cuando está normal pues tiene una forma de semiluna, pero cuando se genera o se aumenta la presión sobre el ventrículo se va a desplazar, haciendo que la presión dentro del ventrículo derecho aumente y la presión también dentro del ventrículo derecho pues trate de equiparar al ventrículo izquierdo, disminuyendo ese gradiente que generalmente es de 100 milímetros de mercurio y generando entonces un fenómeno de cambios que son homeométricos o heterométricos, y así se definen y se pueden dar de semanas a años, en donde existe entonces un aumento o una dilatación de las cavidades de ese ventrículo que primero va a ser soportada, pero que posteriormente va a llevar a una disminución de la elastancia, y aquí viene el otro concepto importante que es el acoplamiento ventricular arterial. Si nosotros hacemos un diagrama o una gráfica de volumen por presión, entonces lo que vemos es que al final de la sístole, nosotros podemos hacer un gráfico desde el cero y eso va a generar una constante, que al final de la diástole, si yo hago gradiente de esas dos tendencias va a ser aproximadamente de 2, pero cuando se presenta un aumento dentro de la presión del ventrículo derecho, ese gradiente se va a caer y por eso el acoplamiento entre el ventrículo y la arteria pues también se va a ver definida, lo que va a impactar finalmente en el gasto cardíaco. Entonces, esas son como las tres teorías en las que se basa pues el resto de cosas que vamos a hablar ahorita. Esto nos permite determinar pues unas posibles causas de la insuficiencia ventricular derecha. Primero, unas causas agudas que se han organizado de esta manera, como la presencia de disnea e hipertensión pulmonar, y los ejemplos claros son el TEP y el SDRA. La presencia de disnea y disfunción del ventrículo derecho, cuando tenemos un infarto de ventrículo derecho o una miocarditis, cuando esa fase inflamatoria está afectando el ventrículo derecho y dilata la cavidad derecha, el aumento del retorno venoso, por ejemplo, los pacientes que tienen fístulas arteriovenosas para diálisis, y
o los pacientes que tienen implantes de dispositivos de asistencia ventricular y los pacientes con disnea subaguda, por ejemplo, los que tienen taponamiento cardíaco. Pero también hay unas causas crónicas como la hipertensión pulmonar en todos los grupos. Ya vimos que tanto los pacientes con falla cardíaca, con FEBI reducido o preservada pueden tener esos cambios. Los pacientes que tienen enfermedades valvulares mitrales o aórticas, los pacientes con regurgitación o con enfermedad valvular tricuspidia, ya sea congénita o adquirida, y los pacientes con apnea obstructiva del sueño. A partir de este conocimiento fisiológico podemos entender entonces que existen unas diferencias muy sutiles en la clínica en los pacientes que tienen una disfunción ventricular derecha, pensando pues que generalmente o una posibilidad muy alta pueden ser asintomáticos, pero también por esa dilatación adaptativa de ese ventrículo derecho, aumentando la presión de la aurícula derecha y del ventrículo, generando un círculo vicioso, vamos a tener entonces una menor tolerancia al ejercicio, y eso es una de las cosas que más se ha caracterizado en este grupo de pacientes, lo que además genera pues una disminución pues de la estructura muscular. Pero además de eso, entonces, hay un impacto importante y que se ha demostrado sobre el riñón que va a generar un aumento, una retención de agua y sodio, y que va a generar dos fenómenos. Primero, pues el fenómeno, tres fenómenos, perdón, el fenómeno de aumento de la presión de la vía hepática, y por eso estos pacientes pueden tener elevación tanto de transaminasas, aunque parece ser más importante la elevación de las bilirrubinas, y parece que esto está asociado también a un peor pronóstico. Asimismo, el edema intestinal, que va a generar una menor absorción de nutrientes, y por esto estos pacientes pueden tener también malnutrición proteica, y además de eso, pues un edema agudo de pulmón, que generalmente es lo que lleva pues el paciente a estos episodios de disnea, como lo vimos pues en la parte fisiopatológica. Dentro de estos estudios que vimos pues que son muy viejos, encontramos pues que hay unos cambios que nosotros podemos ver y unos signos clínicos importantes, entre ellos pues el electrocardiograma, en donde hay unos hallazgos que nos van a hacer pensar pues en este tipo de patologías. En el primer electrocardiograma podemos ver entonces que hay una inversión de la onda T de B1 a B4, y esto pues puede ser algo muy diciente de este tipo de patologías. Y en este grupo o en este electrocardiograma que vemos abajo, vamos a ver pues varias cosas que son importantes. Primero, pues la dominancia de la R en B1, que eso va a ser importante, la desviación del eje a la derecha, la presencia de las anomalías auriculares o la P pulmonar, y los cambios en el ST, tal como pues lo dijimos anteriormente. Ahora, eh, con estos hallazgos y con estas hipótesis que se manejan, se han tratado de determinar unos criterios hemodinámicos, como podemos ver, y esto pues salen de varios estudios, entre ellos del manejo de hipertensión pulmonar, del manejo de enfermedades congénitas como la tetralogía de Fallot, o en los pacientes quirúrgicos después de los estudios de Fontan, en donde se trata de definir entonces unos criterios hemodinámicos para determinar esa disfunción del ventrículo. Pero como podemos ver, pues existen dos problemas. Primero son criterios hemodinámicos invasivos, y eso pues va a ser difícil asegurárselo a todos los pacientes. Y segundo, hay una diferencia pues todavía en los criterios en las diferentes sociedades científicas. ¿Qué otro abordaje o qué otro abordaje diagnóstico podemos tener para este tipo de pacientes? Pues el ecocardiograma va a ser fundamental. Y esto lo traigo pues de dos estudios o de dos revisiones importantes que se hicieron tanto en 2010 como en 2018, en donde se trata de hacer un consenso de cómo abordar
este diagnóstico ecocardiográfico en este tipo de pacientes. Y hay varios marcadores, pues ellos nos recomiendan obviamente pues estas ventanas para realizar pues el abordaje y de lo que hablan en la mayoría de documentos es la medición de la TAPSE cuando está menor a 17 milímetros, definición pues de del diámetro de la vena cava cuando se colapsa más del 50%, y los cambios en el área fraccional del ventrículo derecho menor a 35%, que va a ser pues como lo que nos va a generar esa posibilidad de hacer el diagnóstico. Sin embargo, como ya lo vimos por anatomía, el ecocardiograma tiene unas limitaciones importantes por la complejidad geométrica del ventrículo, porque está en una posición retroesternal y porque la variabilidad interobservadora en estos estudios ha sido muy alta. Entonces, se requiere pues de un entrenamiento muy alto para realizar pues esta determinación. Han surgido, y esto pues es muy reciente, como podemos ver pues este estudio es del año 2021, otras modalidades en donde nosotros pudiéramos realizar pues un mejor abordaje y es el Global Strain o la deformación pues que se obtiene de ese ventrículo derecho, lo cual pues nos da mucha información. Este es un metaanálisis que nos trae diferentes conclusiones que han tenido estos estudios y que nos dicen entonces que en algunos grupos de pacientes, entre ellos los pacientes con enfermedades congénitas o los pacientes con antecedente de enfermedad coronaria, es mucho más sensible que la medición del TAXE o la área de variabilidad fraccional, que además cuando tenemos un strain mayor al 15%, entonces se aumenta la posibilidad de ingreso hospitalario y de mortalidad, y que en estos grupos pues aparentemente es mucho más sensible y se correlaciona mejor, además de que se puede realizar una correlación asociada a la actividad física y a los ajustes por presión arterial. Esto está muy en boga, tanto así pues que nosotros tuvimos hace muy poco una ponencia de trabajo de grado de uno de los residentes de este programa, el doctor Solcar, que hizo un trabajo para determinar esa caracterización del strain en nuestros pacientes en Manizales y eso pudiera ayudar mucho pues a determinar ese tipo de falla cardíaca en este tipo de pacientes. Obviamente, también para la medicina de urgencias ha sido importante o se ha tratado de determinar posibilidad de hacer un abordaje diagnóstico mediante la ecografía a la cabecera del paciente y esto pues también es algo muy nuevo y que en donde se tiene mucho debate. Yo les traje pues este trabajo de New England del año 2022 en donde se trata de hacer pues un consenso de cómo abordar el ventrículo derecho mediante el POCUS y las mediciones que se deben hacer. Entonces ellos, sobre todo, pues utilizando estas dos imágenes o ventanas, pues el apical 4 cámaras o el eje corto, podríamos determinar entonces la posibilidad de que haya una reducción de esa función ventricular. Sin embargo, pues esto todavía pues hay mucha polémica sobre esto y pienso que es un tema bastante amplio y pues por el tiempo no creo pues que sea conveniente que se maneje en esta charla. Ante los retos que se obtienen mediante la ecocardiografía, y podemos ver que estos estudios son mucho anteriores pues a esto, desde el año 1990 y 1995 tenemos entonces varios trabajos que nos han dicho que muy probablemente el estándar de oro no invasivo para la medición cuantitativa de la masa del ventrículo derecho probablemente sea la resonancia magnética, que además de eso, pues nos ayuda a identificar áreas de fibrosis e inflamación del ventrículo derecho y que nos puede generar unos medición de esos cambios dinámicos en el transcurso de tiempo, pues y de manera seriada. Nosotros podemos ver que en estos trabajos lo que se rescata es que hay una mucha menor variabilidad
entre pues, los estudios que se hacen, a diferencia del ecocardiograma. Sin embargo, una de las limitaciones que tenemos es justamente pues, la posibilidad de resonancia cardíaca en la mayoría de sitios y la posibilidad o el entrenamiento que se requiere, pues eso no está disponible en todas partes. Entonces, pues lastimosamente, a pesar de que se considera que puede ser el estándar de oro no invasivo, pues se deja de utilizar pues en muchas ocasiones. Y el cateterismo derecho, que definitivamente sí es el estándar de oro, y que estaría indicado cuando esta información no se puede obtener por otra vía no invasiva y es necesaria para decisiones de tratamiento, va a permitir entonces la cualificación directa de esas presiones de llenado del corazón izquierdo y derecho, de las presiones, de las resistencias vasculares, tanto pulmonares como sistémicas, y del gasto cardíaco como tal. Eh, Estos son dos trabajos, ¿cierto? Primero del año 2014, y como podemos ver, una de las ventajas que nosotros podemos tener, esta fue realizado pues en pacientes con fracción de eyección preservada, es que también podemos hacer esa comparación cuando se somete pues a condiciones pues de ejercicio ese paciente, para determinar esos cambios dinámicos que hay, y esa pues es una ventaja. Sin embargo, pues sigue siendo un procedimiento invasivo y que no está eh, eh, exento pues de eventos secundarios. Por lo tanto, pues sigue siendo pues una herramienta muy importante, pero se trata de buscar una forma no invasiva de realizar ese tipo de diagnóstico. Y en cuanto al manejo, en la mayoría de las revisiones, pues hay tres pilares en el manejo de la falla cardíaca izquierda, y son pues el mantenimiento de entrega de oxígeno y el soporte ventilatorio en caso de que se requiera, la optimización del volumen, y en esto vamos a hablar de la terapia diurética y el soporte hemodinámico e inotrópico en este tipo de pacientes. Entonces, para empezar, sobre el oxígeno suplementario, en realidad esto son estudios que son traslocados o que vienen de pacientes con falla cardíaca del ventrículo izquierdo. Sin embargo, pues recordemos pues que para el año 2010 encontramos que en este tipo de pacientes, cuando se generaba una suplementación de oxígeno de manera rutinaria en estos pacientes, lo que generábamos era un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento en la resistencia vascular periférica, lo cual pues disminuía el gasto cardíaco. Por lo tanto, la recomendación es no hacerlo de rutina y simplemente pues en los pacientes que requieran, y dependiendo de las metas de los pacientes. No es lo mismo pues en un paciente, como lo sabemos, pues un paciente con EPOC, un paciente pues que no tiene el antecedente. Lo otro, y esto pues lo hemos revisado ya en otras ocasiones, es que si no es posible encontrar o entregar ese oxígeno suplementario, pues el soporte ventilatorio, tanto no invasivo, puede ser una buena opción en este tipo de pacientes. Sí, ya hemos empezado la ventilación mecánica no invasiva dentro de esas primeras media hora o 2 horas, y no se tolera, pues pensaríamos en una ventilación mecánica no invasiva, ya teniendo en cuenta todos los parámetros de ventilación protectora y definiendo que estos pacientes van a requerir PIP, pero PIP muy altos, mayores a 12 generalmente, pues van a ser contraproducentes también para ese ventrículo derecho. En cuanto a la optimización de volumen, eh, y esto también viene pues un poquito traslocado de estudios de falla cardíaca como tal, de donde se realiza esas conclusiones, es que la sobrecarga de volumen puede ser florida clínicamente o no. Yo puedo encontrar un paciente con edemas de miembros inferiores, con expresión de aumento de la presión en el sistema porta hepático, pero puedo no
tenerlo así, y eso no significa que el paciente no esté sobrecargado. En este caso, y la mayoría de los consensos nos dicen que la presión venosa central pudiera ser pues una ayuda bastante importante para determinar si estos pacientes tienen sobrecarga de volumen o no. Recordemos que estas sugerencias no deberían ser estáticas, y eso lo hemos visto pues en otros escenarios en donde hay otras formas u otras guías que nos pueden dar para determinar si el paciente en realidad está en sobrecarga de volumen o no. Y en cuanto a la insuficiencia cardíaca derecha, siempre se ha creído que es un problema necesariamente de precarga y que la solución debería ser entonces infundir líquidos. Y esto pues también es un error hacerlo de manera rutinaria. Y lo que se recomienda en la mayoría pues, de los consensos es que si el paciente tiene signos de disminución pues, de la precarga, entonces iniciar con bolos de 200 a 300 cc de manera lenta y con vigilancia estricta. Y en cuanto a los diuréticos, entonces, recordemos, entonces, y esto viene de este estudio que se realizó en el año 2012, en donde se comparó la ultrafiltración en pacientes con falla cardíaca y síndrome cardiorrenal, y lo que se encontró es que no hay una diferencia en la respuesta a tratamiento entre los pacientes que se hacían ultrafiltración y los pacientes a quienes se les daba terapia diurética agresiva, pero sí había un aumento en los eventos adversos en los pacientes que se llevaban de manera rutinaria pues a ultrafiltración. Entonces, a partir de este estudio y del protocolo de este estudio, pues se permite hacer unas sugerencias sobre esa optimización de volumen o uso de diuréticos en este tipo de pacientes. Y son estas que vemos acá. Entonces, los pacientes que tienen previamente dosis de diuréticos de ASA de menos de 80 miligramos, se les podría iniciar con bolos de 40 miligramos o gotas de 5 miligramos hora sin tratamiento tiacídico. Y esta dosis se va a ir aumentando o se va a ir adicionando la tiacida de acuerdo a la dosis que el paciente pues vaya manejando. ¿Y cuál va a ser la meta? Pues lo que se sugirió en este estudio es hacerlo mediante la cuantificación de la excreción urinaria. Con lo cual yo tendría que tener un paciente entre los 3 y los 5 litros diarios para continuar ese régimen y tener pues como una respuesta en las primeras 96 horas, que fue pues lo que se definió en este estudio. Entonces esta es como la sugerencia que se hace de los diferentes consensos. No hay estudios dirigidos necesariamente a esto, y pues es lo que se halló pues en la recopilación de los estudios. En cuanto a los vasoactivos e inotrópicos, entonces vamos a tener tres escenarios. Primero, pues que se requiera reducir la poscarga, como la resistencia vascular sistémica, que va a mejorar la contracción sistólica efectiva, que va a facilitar esa descongestión de la circulación pulmonar y sistémica, y que en teoría también va a generar una disminución de la perfusión renal, a pesar de que esto no se ha podido demostrar pues en diferentes estudios. Y esto lo podemos lograr entonces mediante la nitroglicerina y el nitroprusiato de sodio, que la ventaja de estos dos medicamentos es que tienen una vida media muy corta y que se pueden titular. Obviamente, pues no se debe poner el paciente pues en hipotensión en ningún momento, porque eso pues aumenta pues el riesgo de mortalidad. Y en cuanto a la disminución de la resistencia vascular pulmonar, entonces se ha sugerido el óxido nítrico inhalado, que puede generar entonces una disminución de esa presión pulmonar. Sin embargo, esto no ha sido contundente en todos los pacientes que tienen falla cardíaca o una disfunción del ventrículo derecho, y se ha visto que puede generar un aumento por un rebote de la presión intrapulmonar y un edema agudo de pulmón en estos pacientes.
Por lo tanto, pues faltan pues muchos estudios para generar pues esa disminución. Además, porque ya vimos que la relación entre los pacientes que tienen disfunción ventricular derecha y disfunción ventricular izquierda es muy alta, entonces pues no se debería utilizar de manera rutinaria. En cuanto a mantener la perfusión, obviamente los pacientes hipotensos se han realizado varios estudios para determinar cuáles van a ser esos mejores vasoactivos. Recordemos, esta es una revisión sistemática del año 2017 que comparó la norepinefrina con la dopamina y en la que se encontró que pues se generaba un aumento o una mejoría de esas metas de presión en este tipo de pacientes y un menor riesgo de arritmia con la norepinefrina. Por lo tanto, pues podría ser de elección. Sin embargo, ese riesgo de arritmias puede aumentar a medida que aumenta la dosis de norepinefrina. Por lo tanto, pues se requiere una segunda opción. Y la vasopresina, para este estudio del año 2005, que fue un estudio retrospectivo con 36 pacientes, en realidad pues no hay una evidencia muy, eh, muy sólida pues, respecto a este uso, se demostró que puede, además de aumentar la presión arterial, tiene poco impacto en la presión en cuña de la pulmonar y en el índice de cardíaco y menores reacciones adversas. Por lo tanto, se considera pues, que es un buen vasopresor adyuvante. Y en cuanto al aumento de la contractilidad, y esto pues también lo habíamos visto previamente, se ha tratado de determinar cuál podría ser un mejor inotrópico en estos casos, entre la milrinona y la dobutamina, tienen pues propiedades que hacen que no han generado en realidad pues como una supremacía de la una sobre la otra y se requieren más estudios. Sabemos que la milrinona pues disminuye la presión diastólica y aumenta o tiene pues unas propiedades importantes vasodilatadores a nivel pulmonar, por lo tanto, pudiera considerarse como una opción buena, sobre todo en pacientes que consumen o que tienen tratamiento previamente con beta bloqueadores. Sin embargo, la dobutamina va a tener una vida media más corta, tiene pues un efecto vasodilatador también importante y se ha asociado pues a menos causas de arritmias. Entonces, pues en realidad en cuanto al uso de estos vasopresores e inotrópicos, no existe pues una evidencia suficientemente sólida y faltan pues muchos estudios, muchos son extrapolados de pacientes con falla cardíaca de ventrículo izquierdo, por lo tanto, pues estas son como las recomendaciones que les puedo entregar después de la revisión. Ya conclusiones, pues como para llevar a la casa, pues vimos entonces que el ventrículo derecho fue olvidado por mucho tiempo, pero que es importante porque su asociación a la disfunción del ventrículo izquierdo en nuestro entorno lo hace importante, además de que es un factor individual de mayor mortalidad y de mayor estancia hospitalaria. Existen múltiples causas agudas y crónicas que están explicadas por esas hipótesis fisiológicas. No hay unos signos clínicos o paraclínicos para diferenciarla, por eso pues tampoco hablé de biomarcadores pues en esta charla, porque en realidad pues no existe un biomarcador que pueda generar esa diferencia, que la hemodinámica invasiva sigue siendo pues el gol estándar para su diagnóstico. Sin embargo, pues se sigue trabajando en generar consenso y en generar unificación de conceptos en cuanto al uso, sobre todo de ecocardiografía, de strain y de POCUS para realizar pues eh, un mejor abordaje en estos pacientes, aunque eso tiene pues mucho debate aún. Y en cuanto a los pilares de manejo, recordemos pues los tres que les traje para el manejo agudo: el aporte de oxígeno, la optimización de volumen y el uso de vasoactivos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Giovanni. Una muy buena presentación, muy bien argumentada y fundamentada, pues, con respecto a la disfunción del ventrículo derecho. Realmente, pues, como usted varias veces lo mencionó, la falla cardíaca derecha, pues, fue olvidada por mucho tiempo y nos preocupamos mucho fue por manejar la falla cardíaca izquierda. Y en realidad la falla cardíaca derecha es una patología que se observa de una manera muy frecuente.
Hay un par de tipos de patologías que en las que tenemos que sospecharla y que nos pueden llegar pues por el servicio de urgencias o que se presentan mucho en la parte hospitalaria, ¿sí? Todos los pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo, obviamente pues van a presentar la disfunción del ventrículo derecho y nos debemos ayudar mucho tanto el eco del electrocardiograma como el ecocardiograma para poder hacer el diagnóstico y el manejo inicial rápido. Todos sabemos pues que el manejo del tromboembolismo pulmonar pues básicamente es trombolizar, pero el paciente puede presentar la disfunción del ventrículo derecho e inclusive después de trombolizarla persistir en esta falla del ventrículo derecho si no se hace una trombólisis pues como a tiempo o si ya el corazón por su injuria aguda pues ya se encuentra pues muy afectado. En los procesos quirúrgicos de las valvulopatías o reemplazos de válvulas mitrales es muy frecuente la presencia pues, de este tipo de falla cardíaca. Se nos presenta mucho en los posquirúrgicos de cardio. Son pacientes que son demorados en su recuperación, tardan muchos más días que las recuperaciones de las válvulas aórticas, que los de los vental, que las revascularizaciones miocárdicas y el manejo va muy encaminado al uso de diuréticos, ¿sí? Y muchas veces inotropía, ¿cierto? Ahí pues nos refirió pues mucho la parte del levosimendan, ¿cierto? El levosimendan también se utiliza mucho, se utiliza por pulsos o lo utilizamos por pulsos en conjunto pues con la butamina o con el milrinone, ¿cierto? Ya lo hemos hablado pues en revisiones anteriores, el milrinone pues tiene una ventaja, es que es vasodilatador pulmonar y cuando se nos presentan las hipertensiones pulmonares severas, pues esa es la principal ventaja del milrinone, ¿cierto? La butamina es el de elección pues muchas veces sobre los demás, aunque es controvertido. eh, pero es el que más uso se da, tanto pues en Estados Unidos pues como acá en esta región. La butamina pues es el que da como elección como de inotropía para el manejo de este tipo de pacientes. Pero el manejo pues como básico de estas fallas cardíacas derechas por valvulopatía mitral que se nos presentan, generalmente es uso de diuréticos, inotropía, ¿cierto? Pero pues también para que tengan en cuenta los Simendan y no dejarlo pues como de lado, no lo refirió, pero pues también puede estar ahí como una muy buena opción. El uso de la ecocardiografía, pues a la cabecera del paciente para todos, pues esto es seguir insistiendo en lo mismo. La parte de ecocardio, y sobre todo pues para determinar la función del ventrículo derecho, hay que hacer mucho entrenamiento pues para hacer muy buenas ecografías y para tomar y realizar buenos cálculos, pero pues también sabemos que para cuando tenemos TEP hay unos signos pues como básicos clave que tenemos que tener en cuenta pues para poder actuar rápido. Cuando el paciente está muy sobrecargado y tenemos pacientes con sobrecarga pulmonar importante, en este tipo de fallas cardíacas, tomar la decisión de intubar el paciente o no es una decisión importante y significativa. Siempre preferimos no intubar al paciente, no intubar al paciente. Iniciar, como el doctor Giovanni lo dijo, con ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Si la tolera o no la tolera en los sitios que tengamos cánulas natales de alto flujo, la podemos intercalar o se pues, puede intercalar con otro dispositivo de aporte de oxígeno, pero pues esta es una muy buena opción, ¿sí? La ventilación mecánica no invasiva, porque estos pacientes con falla cardíaca derecha, en el momento de realizar la secuencia de inducción rápida, rápidamente hacen bajo gasto y parada cardíaca secundaria al bajo gasto. Entonces, tener muy en cuenta qué medicamentos vamos a utilizar, independiente pues como de como de qué cifras tensionales estemos manejando, porque es un corazón muy friable, va rápidamente hacia el bajo gasto. Ahí entra pues la ketamina y si el paciente pues se va a relajar, pero el riesgo de intubación orotraqueal o de parada cardíaca en un paciente con una falla cardíaca derecha profunda es importante para que lo tengan en cuenta. En el caso mío, la experiencia que yo he tenido en la unidad de cuidado intensivo de San Marcel, prácticamente solo les pongo una ketamina, a veces lo relajo o sea, prácticamente casi que despiertos los intubo porque el riesgo de parada cardíaca y me pudo haber pasado en varias ocasiones es bien significativo. Esos eran como los comentarios pues, que yo tenía acerca del manejo de esta patología. No sé si alguien tenga algún otro tipo de comentario o aporte. Quedo atento.